¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal de Laico a Laico. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿verdad?, precisamente de este tiempo litúrgico que estamos iniciando, que prácticamente el miércoles de ceniza dio inicio y que nos estamos refiriendo a lo que viene siendo la Cuaresma, ¿verdad? Vamos a tocar 3 puntos importantes en este video acerca de la Cuaresma. Uno, en primera instancia, lo que es la estructura de la Cuaresma. 2, lo que viene siendo los datos de la historia. 3, la teología y la espiritualidad que se maneja dentro de este tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Antes de iniciar con nuestro primer tema, bueno, pues agradecer a todos aquellos que nos han brindado su apoyo, a todos aquellos que se han suscrito a su canal. Gracias a ellos, bueno, pues es que nosotros seguimos produciendo este tipo de videos para compartirlo con todos ustedes. Bueno, vamos a adentrarnos al primer temita, que es la estructura de la Cuaresma. Y bueno, nosotros ya sabemos que la Cuaresma pues dura 40 días y esta empieza desde el domingo primero hasta el Jueves Santo, ¿verdad? Pero pues a estos días hay que añadir el miércoles de ceniza, que prácticamente pues inicia, ¿verdad?, y las ferias de este nombre. Comenzando la cuenta de los 40 días del citado miércoles de ceniza, la Cuaresma termina el domingo de Ramos, ¿verdad?, que a su vez inaugura la Semana Santa. Una vez que nosotros terminamos de participar de la celebración del domingo de Ramos, bueno, inmediatamente pues se inaugura la Semana Santa, pero en realidad el tiempo de Cuaresma transcurre desde el miércoles de ceniza hasta la misa del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la misa de la cena del Señor, perdón? Pues obviamente el Jueves Santo, ¿verdad? Bueno, estas normas quieren recoger de alguna manera el carácter popular del miércoles de ceniza y compaginando con el comienzo oficial del domingo primero de Cuaresma, que es el domingo siguiente o el domingo inmediato al miércoles de ceniza, ¿verdad? El domingo primero de Cuaresma. Por su parte, los días de Semana Santa pues están orientados a la conmemoración de la Pasión del Señor, ¿sí? Y en la mañana del Jueves Santo pues tiene lugar la misa crismal. En algunas regiones o en algunas diócesis la hacen el día martes por las distancias, ¿verdad? Pero en sí pues tiene el lugar esta misa crismal el Jueves Santo, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma pues está ordenado a la preparación de la celebración de la Pascua. Los domingos de Cuaresma pues se denominan domingo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero el sexto recibe un nombre muy especial y es el título de Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. Las ferias de todo tiempo son independientes en los domingos y su temática guarda una relación con ellos. Por eso el tiempo de la Cuaresma no se adorna con flores en el altar y la música pues se permite solo para sostener el canto, a excepción del domingo cuarto y las solemnidades y fiestas que se manejan en este tiempo, ¿verdad? Los cantos pues son sencillos, se emiten los aleluyas, ¿verdad? En algunas ocasiones se omite el gloria, etcétera. Bueno, vámonos al segundo temita, los datos de la historia en la Cuaresma. Bueno, tenemos que la Cuaresma es el resultado de un largo proceso de sedimentación de 3 itinerarios, tanto litúrgicos como sacramentales. La preparación inmediata de los catecúmenos a los sacramentos de la iniciación, la penitencia pública y la participación de la comunidad cristiana en los 2 anteriores, como preparación para la Pascua. Prácticamente este tiempo de Cuaresma pues nace precisamente como preparación a estos catecúmenos. ¿Quiénes van a ser los catecúmenos? Aquellos que van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. En este sentido, pues de que resucitan, ¿verdad?, con el Señor también, ¿sí? Por eso se conmemoraba. Bueno, la Cuaresma o cuadragésima
es conocida con este nombre desde el siglo IV, ¿verdad? Ya lo señala San Jerónimo Ellejeira, y ya hace referencia al significado del número 40 en la Biblia, ¿verdad? Vemos en el Evangelio que nos cita, ¿verdad?, que nuestro Señor se marchó 40 días al desierto para orar, para prepararse a su gran misión, ¿verdad?, a su pasión y resurrección. Bueno, los primeros datos acerca de la preparación de la Pascua son los ya conocidos del ayuno de 2 o 3 días en los siglos II y III. En Roma, el ayuno se extendía durante 3 semanas, ¿verdad?, ya en el siglo IV, pero numerosos testimonios hacen pensar en la existencia de la cuarentena penitencial, con un hecho general a finales de dicho siglo o comienzos del siguiente, es decir, del siglo IV al siglo V. Sin embargo, desapercibida la instrucción del catecumenado y sustituida la reconciliación pública por la penitencia secreta a partir del siglo VII y siguientes, la Cuaresma quedó configurada en el misal y en el oficio divino. ¿Cuál es el oficio divino? La liturgia de las horas, para quien acostumbre a rezarla, ¿verdad?, como un tiempo casi exclusivamente penitencial y ascético. ¿Qué viene siendo lo ascético? Bueno, es un tiempo propicio para que nosotros de alguna manera podamos conseguir la perfección moral y espiritual. Entramos en este proceso de conversión una vez que nosotros hemos recibido el signo de la ceniza. Por ello, los evangelios y las oraciones de las misas de los escrutinios pasaron a las ferias y estos terminaron por contar con la celebración estacional todos los días. Por eso la ceniza empezó a imponer a todos los fieles a partir del siglo IX. Vean, la ceniza a partir de ¿cuándo? A partir del siglo IX, cómo había decaído pues la práctica de la penitencia pública, ¿verdad? Ahora, a partir del siglo IX, como ya no se hacía esta penitencia pública, bueno, pues se toma este signo de la ceniza como ese compromiso voluntario de entrar en penitencia para obtener mi conversión. Por eso en el siglo VII, ¿verdad?, se agregaron los términos, las témporas. ¿Qué van a ser las témporas? Bueno, pues es el tiempo de ayuno que se observa los miércoles, viernes y sábados, ¿verdad?, de la primera semana de cada una de las 4 estaciones del año, ¿verdad?, de la primavera a la primavera de Semana Santa de Cuaresma, ¿sí? Esto pues en la antigüedad se hacía. Ahora solamente tenemos 2 días de ayuno obligatorios, ayuno y abstinencia, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero anteriormente pues se conmemoraba, ¿verdad?, este ayuno, ¿verdad?, de esta témpora, pues todos los miércoles, los viernes y los sábados, ¿verdad? Pero desde el siglo VI, ¿verdad?, data también que había una precuaresma. ¿Cuál era esta precuaresma? Bueno, comenzaba 3 domingos antes del domingo primero de Cuaresma, es decir, que del domingo siguiente al de ceniza, 3 domingos atrás, era el tiempo de preparación para iniciar este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad?, pues es difícil la interpretación y no menos pues oscuro pues el origen, ¿verdad?, de esto. Y tenemos que los domingos en aquel tiempo se denominaban quincuagésima, es decir, 50 días antes del tiempo pascual, considerados desde el domingo anterior al primero de Cuaresma, ¿verdad? Todavía hagan de cuenta que nos tomábamos unos domingos del tiempo ordinario de preparación para entrar ya de lleno a
domingo primero de Cuaresma, y en vez de ser 40 días de preparación a la Pascua, pues eran 50 días de preparación a la Pascua. También recibían el nombre de Sexagésima, que eran 60 días avanzado, otro domingo más y terminado la cuarentena el miércoles de la octava de Pascua, ¿verdad? La cuenta el miércoles de la octava de Pascua, es decir, que se prolongaba, ¿verdad? Una vez que ya se daba el trido pascual, pues no, se prolongaba otros 10 días más. Y por último tenemos la septuagésima, que se refiere a 70 días, que debe incluir otro domingo antes y terminar en el segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Por eso se tomaba estos 3 domingos, 50 días, 60 días y 70 días antes del primer domingo de Cuaresma. Pero todo esto se ha ido reformando a partir del Concilio Vaticano II, donde ya se establece en un tiempo preciso, ¿verdad? Y ya un poco más exacto de lo que es la Cuaresma y qué es lo que se tiene que vivir dentro de la Cuaresma, ¿verdad? Entonces, pues este periodo desapareció, ¿verdad? En la reforma del calendario de 1969, y el domingo quinto de Cuaresma, pues al quedar despojado de esta referencia de los escrutinios, de analizar qué sí se pone, qué no se pone, qué lecturas poner, qué lecturas quitar, bueno, se convirtió en el domingo de la Pasión del Señor, o como lo conocemos nosotros como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Dado lugar, pues esto se añadió la costumbre de velar las cruces, ¿verdad? Las imágenes y los retablos desde el siglo IX, ¿sí? Aunque solo se hizo oficial en el siglo XVII, y esto pues prácticamente ya no se lleva a cabo, y se llevan a cabo pues otras prácticas, ¿no? En la actualidad. Por otra parte, también tenemos que la devoción a la Pasión de Cristo y a la Virgen Dolorosa pues invadió también las últimas semanas de la Cuaresma, ¿verdad? Sobre todo a partir de la Baja Edad Media. El movimiento litúrgico pues impulsó una fuerte renovación de este tiempo, orientándolo hacia el misterio pascual, y vemos que hoy en día pues se sigue teniendo esta gran devoción a la Pasión de Cristo, lo que nosotros conocemos como las Tres Caídas, y la Virgen de los Dolores, que se conmemora también el Viernes Santo. Bueno, una vez dados estos breves datos históricos, vamos a nuestro tercer temita, que es la teología y la espiritualidad que se maneja en el tiempo de la Cuaresma, pero aquí lo dividimos en las siguientes partes. Primero, el miércoles de ceniza. Segundo, la penitencia individual y social. Tercero, la Biblia, predicación y catequesis litúrgica. Cuarto, los domingos. Quinto, las ferias. Y sexto, las ferias de Semana Santa, que son todas las celebraciones que se desarrollan a lo largo de lo que viene siendo la Cuaresma. Bueno, dentro de su teología y espiritualidad, tenemos que celebrar la Cuaresma significa penetrar profundamente en el misterio de Cristo por las celebraciones anuales del Sacramento Pascual. La Cuaresma es un signo definido fundamentalmente por la gracia y la salvación logradas por Cristo, el nuevo Israel, y por la conversión, la fe, el bautismo y la penitencia. Ya tenemos que en el año de 1438 los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, bueno, pues el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes en la práctica penitencial de la Iglesia, ¿verdad? Y estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, ¿verdad? Estas liturgias penitenciales que nos invitan a acercarnos al sacramento de la reconciliación, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna. Y aquí tiene sentido que todos los viernes de Cuaresma, pues antiguamente pues era que había que ayunar, pero como este aspecto voluntario del ayuno,
la comunicación cristiana de bienes. ¿Cuál era esta comunicación cristiana de bienes? Bueno, pues era ofrecer obras caritativas y obras misioneras. Ya tenemos que en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium número 109, tenemos que, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, a cada uno de nosotros, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y la oración, para celebrar el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, se tiene que dar particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho término. Por eso, en este número se señalan dos características importantes que tenemos que tener en cuenta en este tiempo de la Cuaresma desde el aspecto litúrgico. Primero, unirse con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal, y según las circunstancias, restaurarse ciertos elementos de la tradición anterior, es decir, de todo este contexto que habíamos dado en los datos históricos, ¿verdad? Segundo punto, dígase lo mismo de los elementos penitenciales, y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, de lo que detesta en cuanto es ofensa de Dios, y no se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial, y encárguese de la oración por los pecadores. Por eso este tiempo de Cuaresma pues es un tiempo propicio, ¿verdad? Es un tiempo propicio para que nosotros de alguna manera nos acerquemos otra vez a este estado de gracia del Señor. Es un tiempo de 40 días de conversión, de oración, de sacrificios, para nosotros alcanzar esta vida ascética, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado que era alcanzar nuestra perfección moral y nuestra perfección espiritual. Bueno, pasamos al primer punto de lo que viene siendo la teología y la espiritualidad. Sabemos ya, y ya hemos hecho referencia, que la Cuaresma inicia propiamente con el miércoles de ceniza, ¿verdad? El miércoles de ceniza pues tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, cuando las personas se reconocían como pecadoras. Bueno, pues se bañaban en ceniza y se vestían de sayal, ¿verdad? Entonces aquí pues hay prácticas populares, ¿verdad? Hay quienes se visten de nazarenos durante los 40 días, y prácticamente la ceniza nos recuerda toda esta tradición, ¿verdad?, que tiene la Iglesia. Bueno, el miércoles de ceniza es este comienzo de Cuaresma, ¿verdad? Por eso la actual celebración de este día pues se ha reinterpretado, ¿verdad?, el mito de la ceniza, ¿verdad?, que ya encontramos en Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, como expresión de la voluntad de conversión ante la llamada de Dios. Por eso se ha introducido una nueva bendición sobre quienes van a recibir la ceniza, y se ha situado en el rito después de la homilía. Cuando nosotros participamos de la celebración eucarística el día miércoles, después de la homilía empieza la bendición de la ceniza y la imposición de la ceniza con las frases que ya conocemos: en polvo eres, en polvo te convertirás, o arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero aquí quiero señalar un aspecto importante, que es una conversión voluntaria, ¿sí? Es una conversión voluntaria, no es una conversión obligatoria, ¿sí? Prácticamente de esta voluntariedad nace ese compromiso de que nosotros queremos es abandonar pues esta vida de pecado. Bueno, y aquí las lecturas, ¿verdad?, de la misa el miércoles de ceniza pues nos invitan a la autenticidad de las obras penitenciales de Cuaresma, ¿verdad? Hacer actos penitenciales, practicar obras de caridad, enmendar algún pecado, etcétera. Por eso las ferias que siguen después del miércoles de ceniza, que van a ser los domingos, se mantienen en la misma línea, invitándonos a la conversión, y los textos sobre las obras
penitenciales, ¿verdad? Ya el jueves, después de ceniza, pues da comienzo a la lectura semicontinua del libro del Éxodo, donde se muestra todo este aspecto del surgimiento y del fundamento de la ceniza y de la conversión en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a pasar al punto número 2 de lo que viene siendo esta teología y espiritualidad de la Cuaresma, que es la penitencia individual y social. Bueno, de acuerdo también a la Sacrosanctum Concilium, en el número 110 del Concilio Vaticano II, tenemos que la penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social, ¿sí? Y aquí prácticamente se nos pide: foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles, y recomendaciones por parte de las autoridades que ya se han señalado, ¿verdad? Por eso aquí se tiene que tener especial cuidado pues en el ayuno pascual, que se ha de celebrarse en todas las partes el viernes de la Pasión y muerte del Señor. Lo que ya comentábamos anteriormente, estamos obligados al ayuno y la abstinencia en estos 2 días, miércoles de ceniza y el Viernes Santo o el viernes de la Pasión y muerte de nuestro Señor, ¿sí? Según estas circunstancias, pues el Sábado Santo se extiende esta parte del ayuno para que se dé este modo, se llegue pues este gozo, ¿verdad? Este gozo de celebrar el domingo de la resurrección con el ánimo elevado y entusiasta de celebrar otra vez esta vida nueva, este estado de gracia al cual nosotros hemos sido llamados. Bueno, pasamos entonces al tercer aspecto dentro de esta teología y espiritualidad de la Cuaresma, que es la Biblia, la predicación y la catequesis litúrgica. Bueno, para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito de la liturgia, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En las celebraciones sagradas debe haber la lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada para el tiempo, que nos invite a nosotros fieles laicos a precisamente a esta conversión. Segundo aspecto, por el sermón parte de la acción litúrgica, y se indicará también en las rúbricas el lugar más apto, ¿verdad?, en cuanto lo permite la naturaleza del rito, y cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el misterio de la predicación. Las fuentes principales de la predicación serán la Sagrada Escritura y la liturgia, ya que en ellas pues es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo, que siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración litúrgica. Y el otro aspecto que tenemos que considerar en esto es que incúlquese también todos los medios de catequesis más directamente litúrgica, de que se nos enseñe cómo celebrar estos días santos, ¿verdad? Sobre todo pues en la Semana Mayor o la Semana Santa, cómo prepararnos, cómo esperar este tiempo de Cuaresma, cómo vivirlo, ¿verdad?, dentro de la liturgia, y que prácticamente es preciso que se tenga previsto en los ritos mismos breves moniciones, ¿verdad? Estas moniciones que nos ayudan a entender de lo que se está haciendo, de lo que se va a tratar la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, etcétera, ¿verdad? Que se dirá pues el sacerdote o otro ministro pues competente, pero solo en los momentos más oportunos, con las palabras prescritas u otras semejantes. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta dentro de dentro del aspecto de la Biblia, la predicación y la catequesis litúrgica, es que se deben de fomentar las celebraciones sagradas de la palabra de Dios en las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas ferias tanto de Adviento como de Cuaresma,
y los domingos y otros días festivos. Sobre todo en los lugares donde no haya sacerdotes, hacer celebraciones de la palabra. ¿Para qué? Para que estemos evangelizados, estemos catequizados y celebremos pues estos misterios, ¿verdad? Que se conmemoran pues en estos tiempos tan importantes, en cuyo caso pues debe dirigir la celebración un diácono o un delegado por el obispo. Bueno, vámonos al siguiente punto dentro de la teología y espiritualidad, que vendría siendo el cuarto punto, que son los domingos, ¿verdad? ¿Cómo se deben de celebrar los domingos? ¿Qué espiritualidad nos ofrecen los domingos? Primero tenemos que las lecturas, ¿verdad?, del Santo Evangelio están distribuidas de la siguiente manera, de acuerdo a lo señalado por el Enquiridión bíblico, ¿verdad? Tenemos que el primer y segundo domingo se conservan las narraciones de las tentaciones y la transfiguración del Señor, que se leerán. Sin embargo, según los tres sinópticos, tenemos que considerar lo siguiente, los tres evangelios sinópticos, ¿verdad? En los domingos siguientes se han recuperado para el año A, ahorita estamos en el ciclo B o en el año B, los textos evangélicos de la samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro, fíjense bien, los cuales pueden ser de gran importancia con respecto a la iniciación cristiana, ¿sí? A la iniciación cristiana, que nos invitan precisamente a este querigma, ¿verdad? A este primer anuncio. También pueden emplearse en los años B y C, sobre todo cuando hay catecúmenos, es decir, cuando hay personas, hay fieles que van a recibir los sacramentos de iniciación. Sin embargo, para los años B y C se ofrecen también otros textos, a saber, el año B se leen los textos de Juan sobre la futura glorificación de Cristo por su cruz y resurrección. En el año C se resaltan los textos de Lucas, que se nos invita a la conversión. Tenemos que las oraciones colectas y los prefacios que se leen en misa, ¿verdad? Que son propios de los domingos 1 y 2 y de los domingos 3, 4 y 5, cuando se leen los evangelios del año A, contemplan el cuadro, ¿verdad?, de esto que ya habíamos dicho, de los evangelios de la samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Y por su parte, los textos del oficio, que es la liturgia de las horas o la liturgia de los fieles, para quien acostumbre a rezar la liturgia de las horas, pues se mueven en torno a los aspectos generales de la Cuaresma y del misterio pascual de Jesucristo, especialmente en el domingo quinto y en el domingo de Ramos. En el oficio de lectura, que también se lee en la liturgia de las horas, tenemos que se propone la lección que corresponde al Éxodo, y que esta lectura del Éxodo lo vamos a leer o lo vamos a encontrar en el domingo primero, en el domingo segundo y tercero. Y también se nos propone la lectura del Levítico, pero lo vamos a encontrar en el domingo cuarto, dado que estos libros pues se leen desde el comienzo de la Cuaresma. Por su parte, el domingo quinto comienza la lectura de la carta a los hebreos, ¿verdad? La lectura patrística de los domingos, en cambio, tiene en cuenta los grandes temas evangélicos dominicales del ciclo A, ¿verdad? Estos domingos 3, el domingo primero, domingo segundo, domingo tercero y domingo cuarto tienen en común las lecturas breves de laudes, ¿verdad? De la oración de la mañana, las laudes, ¿verdad? La hora intermedia, tercia, sexta o nona, ¿verdad? Y las vísperas, como el quinto domingo y el domingo de Ramos. Por otro lado, tenemos que el domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, se ha escogido para la precesión de textos que se refieren a la solemne entrada del Señor a Jerusalén, tomados de los tres evangelios sinópticos. En la misa se lee el relato de la Pasión del Señor. Acuérdense que en el domingo de Ramos primero se bendicen los ramos y allí se lee
un evangelio. Y ya en la celebración como tal, acuérdense que se lee la pasión del Señor. Por eso las lecturas del Antiguo Testamento pues se refieren a la historia de la salvación, que esto es lo que nos invita, ¿verdad? Toda la Cuaresma a recordar nuestra historia de la salvación, que es uno de los temas propios de la catequesis, ¿verdad? Cuaresmal, ¿sí? Cada año hay una serie de textos que presentan los principales elementos de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la nueva alianza. Por eso las lecturas del apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las lecturas del Evangelio y el Antiguo Testamento, y ya hay así, de alguna manera, en la medida de lo posible, una adecuada conexión con las mismas. Bueno, vámonos, ¿verdad?, al siguiente aspecto en la teología y espiritualidad de la Cuaresma, que sería el punto número 5, ¿verdad?, que vendrían siendo las ferias. Bueno, tenemos que en las ferias, que son los domingos, tenemos que las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se han escogido de manera que tengan relación mutua y tratan diversos temas propios de la catequesis cuaresmal, acomodados al significado espiritual del tiempo, ¿verdad? Desde el lunes de la cuarta semana se ofrece la lectura semicontinua del Evangelio de Juan, en el cual tienen cabida aquellos textos de este Evangelio que mejor responden a estas características de la Cuaresma, ¿verdad?, que nos inviten a este proceso de la conversión. Dado que las lecturas de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro ahora se leen los domingos, pero solamente en el del año A, y los otros años solo a voluntad. Si lo decide el sacerdote se leen, si no lo decide el sacerdote no se leen, y se lee el texto que corresponde o que marca el calendario litúrgico. Se han previsto que se pueden leerse también en las ferias, por ello al comienzo de la semana tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Si se quieren leer estos textos de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección en el ciclo B, perdón, en el año B o en el año C, bueno, aquí se sugiere, de acuerdo a la reforma litúrgica, que solamente se lean en la tercera semana, la cuarta o la quinta semana, ¿verdad? Y prácticamente se han añadido unas misas opcionales que contienen pues estos textos, ¿verdad? Estas misas pueden emplearse en cualquier feria de la semana correspondiente y se cambian entonces las lecturas del día. Es decir, si el sacerdote decide que el día lunes o el día martes se lean estos textos, bueno, pues se suplen las lecturas del día por estos textos que son opcionales, ¿verdad? Tenemos que los primeros días de Semana Santa, las lecturas consideran el misterio de la pasión. En la misa crismal, ¿verdad?, las lecturas ponen de relieve la función mesiánica de Cristo y continuación en la Iglesia por medio de los sacramentos. Entonces tenemos que así la diversidad de temas se produce igualmente en el oficio divino, es decir, en el oficio en la liturgia de las horas, así como sucede en la liturgia eucarística o en la liturgia de las celebraciones eucarísticas, también sucede lo mismo en la liturgia de las horas, especialmente pues en el leccionario patrístico. Sí, para los que han rezado el oficio de lectura, tenemos que se nos propone una lectura del Antiguo Testamento, y la segunda lectura pues es una lectura patrística que corresponde a los doctores o padres de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, y tenemos que el oficio de lectura en este aspecto pretende mostrar una panorámica de la historia de la salvación con una selección del Éxodo que comienza el miércoles de ceniza y termina el sábado de la tercera semana. Después viene la lectura del Levítico y de los Números, que es toda la semana cuarta, incluida su domingo, y a partir del domingo quinto con la carta a los Hebreos, ¿verdad?, que se interpreta la antigua alianza a la luz del misterio pascual y ahonda en el significado salvífico del sacrificio de Cristo. Por eso las lecturas breves del oficio
de laudes, de la oración de laudes, también de la liturgia de las horas, de la hora intermedia y de las vísperas, pues comprenden 2 series, ¿verdad? Para la semana, de la semana primera a la semana cuarta, y para la semana quinta y la semana sexta, ¿verdad? Como sucede también con los domingos. En las preces de laudes y de vísperas ocurre también lo mismo que en las ferias del tiempo pascual. Tienen oraciones propias, oraciones que nos van invitando precisamente pues a esta conversión, ¿verdad? A este acto penitencial. Bueno, pasamos así al último aspecto de este elemento, ¿verdad? De la Cuaresma, de la teología y la espiritualidad que se maneja en la misma, que son las ferias y la Semana Santa, o como muchos la conocemos coloquialmente como la Semana Mayor, ¿verdad? Bueno, tenemos que la Cuaresma tiene como días finales las 4 primeras ferias de la Semana Santa, en efecto, lunes, martes y miércoles santos, ¿verdad? Que prolongan este tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Lunes, martes y miércoles es como una prolongación, ¿verdad? De la Cuaresma, de manera que nos van preparando al ambiente prepascual del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que es cuando ya comienza pues este triduo pascual, ¿no? Tenemos que en las primeras lecturas pues se presentan los cantos, ¿verdad? Del poema, del siervo, ¿sí? Y los evangelios que recogen pues los episodios que preludian pues prácticamente a la pasión, la unión de Betania, el anuncio de la negación de Pedro y de la traición de Judas y la revelación de la traición de este, ¿verdad? Entonces prácticamente todos los textos de la Semana Santa pues ya nos van preparando para celebrar el misterio, el triduo pascual. Entonces tenemos que la misa crismal, que se celebra el Jueves Santo por la mañana, es en realidad pues un paréntesis, ¿verdad? Es un paréntesis entre el tiempo de Cuaresma y la preparación ya al triduo pascual y a la Pascua, ¿verdad? Es este paréntesis. Si bien se pone de relieve que todos los sacramentos pues brotan de la humanidad vivificada y vivificante de Cristo, que es el ungido del Señor, que ha hecho partícipe de su consagración al pueblo santo. Ya Pablo VI quiso que esta celebración tuviese un acentuado carácter sacerdotal. Es por eso que en esta misa crismal los sacerdotes renuevan sus votos sacerdotales, ¿verdad? Sus promesas sacerdotales, ¿sí? Y el Jueves Santo, que es la misa vespertina, la misa de la Cena del Señor, pues es el recuerdo, como ya sabemos, de este banquete que precedió al Éxodo, que ilumina de un modo especial pues el ejemplo de Cristo, en el lavado de los pies a los discípulos y las palabras de Pablo sobre la institución de la Pascua cristiana dentro de la Eucaristía. Y en el oficio divino, que volvemos otra vez en la liturgia de las horas, bueno, pues durante estos 3 días y el mismo Jueves Santo hasta la hora intermedia, en algunas ocasiones contribuye aún más a dar estos días un carácter de introducción a la pasión del Señor. De nueva cuenta, nos invita a prepararnos para celebrar o conmemorar la pasión del Señor. No obstante, la repetición de los textos en laudes, la hora intermedia y las vísperas, pues en el oficio de lectura sigue ofreciendo la carta a los hebreos y añade espléndidos textos patrísticos, ¿verdad?, en los que destacan la humildad de la Pascua de Melilión, si no mal recuerdo, y de sacerdotes del Jueves Santo, ¿verdad? La acción litúrgica del Viernes Santo alcanza su momento culminante con el relato juánico, ¿verdad?, de la pasión de aquel que como siervo del Señor, anunciado en el libro de Isaías, se ha convertido realmente en el único sacerdote al ofrecerse a sí mismo al Padre. Y en la vigilia pascual, ¿verdad?, que todos nosotros conocemos como el Sábado Santo, la celebración
en la noche del Sábado Santo, que es esta vigilia pascual, pues se propone 7 lecturas del Antiguo Testamento que recuerdan las maravillas de Dios en la historia de la salvación, y 2 del Nuevo Testamento, a saber, el anuncio de la resurrección según los 3 evangelios sinópticos, y la lectura apostólica sobre el bautismo cristiano como sacramento de la resurrección de Cristo. Y en la lectura del evangelio dentro de la misma vigilia pascual, pues es o se toma de Juan sobre el hallazgo del sepulcro vacío, y también puede leerse, si se prefieren, los textos de los evangelios propuestos para la Noche Santa o cuando hay misa vespertina, ¿verdad? Ya que ya depende del sacerdote si toma el evangelio de Juan con este relato del sepulcro vacío, o prefiere añadir o cambiarlo por otro texto, ¿verdad?, de esta misa vespertina, ¿verdad? La narración de Lucas sobre la aparición de los discípulos que iba camino a Emaús. La primera lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles, que se leen durante el tiempo pascual en vez de la lectura del Antiguo Testamento, y la lectura del apóstol se refiere al misterio de la Pascua vivido en la iglesia. Bueno, estimados hermanos, pues hasta aquí con este aspecto de lo que viene siendo la Cuaresma, qué es lo que vamos a vivir litúrgicamente, qué es lo que nos ofrece de alguna manera este aspecto espiritual, que como ya sabemos, pues nos invita a la conversión, a volver a estar en este estado de gracia, en esta unión con nuestro Señor. Bueno, estimados hermanos, espero que les haya servido este video sobre la Cuaresma. Los invitamos a que se sigan suscribiendo a su canal de Laico a Laico, y pues muchísimas gracias por todo su apoyo, esperando, pues otra vez vuelvo a repetir, esperando que les sea de su ayuda para entender o comprender un poquito más lo que se vive dentro de la Cuaresma y dentro de las liturgias. Los seguimos invitando también que nos sigan en nuestra fanpage, que lleva el nombre de Laico a Laico, y que todos los sábados nos sintonicen por Canal Foro CX en el programa de Aprendiendo tu Fe. Bueno, hermanos, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en nuestro próximo video.